Volvemos con la 9 en la radio. Ahí tuvimos una editorial de la compañera Virginia Pescarmona llamando a la unidad para enfrentar a la azul naranja y tener otro tipo de sindicato. Estamos, nuevamente con el bloque de la voz de las escuelas. Estamos, para escuchar a los docentes y a la comunidad educativa que tiene mucho para decirnos y para poder dialogar también con ellos. Hicimos una preguntita, mandamos una preguntita para que nos respondieran. Para saber si saben de las elecciones del SUTE en octubre, por empezar, si saben, tienen conocimiento, ¿qué opinan de la conducción actual y qué quisieran que cambie? Así que lo podemos ir escuchando si querés, Jupa. Dale, primera duda. En octubre tenemos elecciones del SUTE, el sindicato más grande de la provincia y uno de los más grandes del país, que agrupa a los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Mendoza. Después de la dictadura, desde el año 83, o sea 84 en adelante hasta ahora, la mayoría de las conducciones, todas, excepto una, ha sido de la burocracia celeste y azul naranja. Del año 17 al 21 tuvimos un sindicato recuperado por las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Esto nos permitió darnos cuenta cuál es la diferencia entre la conducción burocrática y cuál es la diferencia entre la conducción de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en el sindicato. ¿Qué hemos logrado en este tiempo? En estos últimos 4 años, que nuestro salario se precarice mucho más, que haya diferencias salariales profundas entre las trabajadoras y los trabajadores de la educación, porque no alcanzó con el ítem Naula, sino que agregaron el ítem arraigo y el ítem capacitación, que si perdés el ítem Naula no cobras los otros dos. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a seguir votando a las conducciones burocráticas? ¿Vamos a seguir permitiendo que se discuta un salario nuestro del 4% en 3 veces en vez de discutir un salario igual a la canasta familiar? Y la verdad que yo creo que no, que es momento de recuperar nuevamente el sindicato, de poner el sindicato en pos de las luchas que se están llevando adelante, que son muchísimas, tanto en la provincia como en el país, y un sindicato que sea la herramienta para que los y las trabajadoras de la educación nos organicemos y veamos nuestras banderas, nuestras compañeras y compañeros y nuestras luchas en la calle acompañadas por el sindicato Recupera. Bueno, ahí teníamos el audio de Vero Viñoni, una docente que nos envió, con referente de la Valle, de la lucha por la aparición de Joana. Muy importante lo que ella decía. Me quedaba pensando un poco en esto que hablaba de la herramienta, ¿no? Yo laburo en un taller y todos sabemos que las herramientas pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas, ¿no? Según quién las tiene en sus manos. Y esto de que las recuperemos los trabajadores que de verdad queremos defender nuestros derechos y no tenemos ningún otro interés ligado a los gobiernos o a los partidos patronales, es muy importante para que nuestra herramienta se convierta en algo que nos dé confianza, ¿no? Que es lo que generalmente no está pasando en las escuelas. Gente tiene desconfianza porque sabe que quien está manejando el sindicato, está todo el tiempo transando, como decía ahí la Vero, con el gobierno. Indudablemente, haciendo un análisis de lo que ha hecho esta conducción, es hacernos perder todos los derechos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, desde lo básico, que es el salario, que es con lo que uno vive, hasta las condiciones de trabajo, problemas con las enfermedades, las leyes que han sacado desde la legislatura, porque ahora parece que en las paritarias no hacemos más decreto, que en la paritaria no podemos cambiar las condiciones laborales ni salariales de los compañeros y compañeras, pero sí con la legislatura que vota todo lo que Cornejo quiere, en la cual hay varias leyes que son muy peligrosas, justamente ahora con lo de los sumarios. El compañero que es sumariado no cobra el salario. No cobra el salario. El compañero, esa es una ley de ahora. Y la anterior, una ley que no me acuerdo si era 90-50, en la cual decía que aquellos compañeros, antes tenías el cambio de funciones, tareas livianas en caso de compañeros celadores. Ahora, el que tenga una enfermedad que le impide trabajar, lamentablemente, antes tenías una indemnización, como en todos los trabajos, un sueldo por año, si tenías 20 años, 20 sueldos, indemnización y seguías. Ahora no, ahora esa ley hace que tengas solo hasta 10 años, aunque tengas 20 trabajados, te van a pagar una indemnización de 10 años y si es necesario te bajan del sistema. Entonces, todo eso, teniendo un sindicato que realmente tuviese la fuerza, las ganas y el proyecto de no perder derechos, sino de ganar derechos, debiera haber
accionado judicialmente para que esa ley sea modificada o sea anulada. Y no lo hicieron. Bueno, completito, me parece que se reentiende. Sí, yo agregar una cosa de lo que decía Mirta, que también hablando de esto de las leyes, el año pasado, votaron las leyes, esta reforma laboral, que la votaron todos, no hubo un diputado en la provincia que se pronunciara en contra de que nos llenaran de más ítems, de que nuestro sueldo esté cada vez más atado a las condiciones de cómo estamos, compañeros y compañeras que han perdido parte de su salario con esto del ítem arraigo por cuidar a un familiar enfermo, por tener enfermedades propias, y eso lo han votado todos y el sindicato salió a aplaudirlo. Entonces, y esto, no solo la necesidad de que haya un sindicato que ponga todas las cuestiones jurídicas sobre la mesa, sino la fuerza de los trabajadores, que es donde tenemos ahí para poder vencer también todas esas leyes que van en contra de nuestros derechos. Totalmente, bueno, todos, cuando hablamos de todos, decimos, o sea, la oposición que es una falsa oposición, que es el Partido Justicialista, el peronismo sería en la legislatura. Así que bueno, que este peronismo que también el sindicato hace fuerza y pone todas las instalaciones de nuestro sindicato para organizar esa falsa oposición. Así que bueno, me parece que ha quedado ese punto muy bueno. Qué bueno es tener a Mirta Caca para que nos ayude con todo esto. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Raúl Samarián. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Samarián, soy profe de música. Sí, estoy al tanto de las elecciones del SUTE en octubre. Respecto de la constitución actual, me parece que es demasiado dialogista, muy funcional a un gobierno que a todas luces atenta contra los derechos de los trabajadores. Y me parece que es una gran ocasión esta elección para cambiar la conducción sindical, para buscar una alternativa que sea especialmente antiburocrática, que no dependa de los gobiernos de turno y de los partidos hegemónicos y que no milite justamente la aceptación que propone el gobierno generalmente a la baja, solamente con la finalidad de acrecentar una caja chica. Me parece que es un momento para reflexionar, para analizar y para buscar otra alternativa. Bueno, hay, como decía, una oportunidad para el cambio, como decía Raúl, Mirta. Sí, yo creo que acá tenemos que hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras, afiliados o no afiliados, porque en definitiva somos todos perjudicados. Son ustedes, porque yo ya no estoy en el sistema, digamos, pero son todos perjudicados. Entonces no importa si te afiliaste, debieras afiliarte, porque es la herramienta de lucha que es la que te permite conservar derechos y adquirir nuevos derechos. Entonces, aquel que no está afiliado, yo le pido, por favor, que está escuchando, que vaya de boca en boca. A veces ir de boca en boca es más efectivo que a veces escuchar una radio o que leer un cartel. Si yo me entero, le comento a mi compañero, le comento al otro, trato de afiliarme. Si no estoy afiliada porque ya no hay tiempo para afiliarse, bueno, el poder comentar y charlar en la escuela, en el barrio, en el kiosco, en donde sea, para que las compañeras y los compañeros trabajadores de la educación estén todos informados y puedan ser transmisores de estas noticias que son muy importantes para todo el conjunto de trabajadores de la educación. La participación, ¿cierto? También eso, por eso decimos que hay que afiliarse, porque bueno, ojalá que sea también algo que avance en estas elecciones, que van a entrar, que haya una afiliación masiva, o sea, sí, para la participación, porque esto cambia también si todos participamos. Pasa en las elecciones legislativas que se vienen, ahora en el sindicato, la comunidad, los barrios, y bueno, y nosotros que estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras de la educación, es necesario eso, la participación. Exactamente. Yo quería, hablando un poco de esto de la afiliación y de la participación, viendo un poco quiénes son los compañeros que están afiliados, se veía una gran cantidad de compañeros jóvenes que no están participando dentro del sindicato. Es que es muy importante que tomen esta herramienta en sus manos, que como habrán visto muchas veces, ¿no? Uno está en la sala de profesores hablando con sus compañeros, y están enojados por los acuerdos, etcétera, pero no son parte. Y es muy importante, como decía Mirta, el llamado a afiliarse, a ser parte activa, porque si seguimos dejando en manos del azul naranja, de la celeste, nuestro sindicato, esto va a seguir siendo igual. Entonces me parece que es muy importante el llamado a todos los nuevos docentes, los viejos docentes, y los celadores y todos los trabajadores de la educación en tomar en sus manos esta herramienta muy importante. Bueno, ahora pasamos a escuchar un audio de Lore.
Hola, soy Lorena de la 4036 de Godoy Cruz. Sé que hay elecciones en octubre en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, el SUTE, y si me preguntan qué pienso de la conducción actual, creo que básicamente no nos ha representado, no ha tenido llegada a las escuelas, lamentablemente. Cuando hemos tenido alguna dificultad en la escuela en donde yo estoy, nos hemos autogestionado y sinceramente a nivel de nuestros salarios, las negociaciones han sido tremendas, a la baja, y no han permitido la participación en discusiones serias en relación al cuánto tiene que tener de sueldo un trabajador de la educación, ya sea profesor, celador, maestra, directivo. ¿Y qué me gustaría que cambie? Y yo espero un sindicato que nos represente, que nos escuche, que vuelva la política a las escuelas, ¿no? Y no la política partidaria, me refiero a la política como hecho de participación, como hecho del diálogo, de poder decir las cosas que nos preocupan, de buscar soluciones juntos y juntas. También que se preocupe de la situación de los chicos y las chicas con los que nos encontramos en el día a día escolar. Ese SUTE me gustaría que esté, o que nos represente nuevamente, y que no sea una cuestión solamente delegativa, sino que nos llame a protagonizar también, porque son momentos muy duros que estamos pasando como comunidad educativa, y me parece que tiene que haber un sindicato a la altura de la situación de crisis que estamos viviendo como sociedad. Y bueno, me parece ahí que cuando un sindicato que cuide a la escuela, me parece que Lore también hacía referencia al conflicto que tuvo la de Scalabrini Ortiz cuando se intentó trasladar, y bueno, hubo una unificación entre los estudiantes, los profes, las profes y la comunidad en rechazo de ese traslado. Me parece que bueno, lo que faltó también fue que estuviera a la cabeza del sindicato. La verdad que, bueno, esta conducción lamentablemente perdió mucha gente que dejó de marchar, de querer hacer paro, porque realmente fueron traicionados por la Azul Naranja cuando tenían medidas de paro votadas. Después sacaron algo de la galera, digo yo, del mago, estos paros por departamento. ¿Quién vio eso? ¿Para qué? O es provincial o no hay paro, no es otra. Entonces, compañeros y compañeras estaban muy, pero muy decepcionados, y ahora nos va a costar remontar, pero nosotros vamos a luchar para que esto salga adelante, como fue antes cuando estuvo el FURS, que había un problema donde fuera y ahí estábamos. Detuvimos una ley de educación que venía en contra de los estudiantes, en contra de los trabajadores, en contra de todo. A todos los gobiernos les conviene que la sociedad sea bruta, y voy a hablar brutamente para que sepan, porque ¿qué? ¿Lo manejo más fácil al pueblo o no? Entonces, lógico, querían una ley que nos iba a hacer tomar prueba a los docentes, y logramos detenerlo en unos caravanazos, hacíamos cosas impresionantes al compás y juntos, todos y todas juntos, en una defensa de la educación por nuestro trabajo, por nuestra juventud y por nuestros niños y niñas. Bueno, también ahí, por ejemplo, otro ejemplo teníamos, porque con Mirta compartimos un grupo de WhatsApp que acá estamos en la radio, está en el barrio La Gloria, está la Padre Pedro Arce, y reclamaban que, por ejemplo, el otro, cuando hacía frío no había gas, por ejemplo, sí, que lo comunicaba una compañera, y eso, me parece que eso necesitamos, un sindicato presente. Sí, me parece que presente también en estos años también perdimos una herramienta muy valiosa, que es las asambleas, que nos han quitado. O sea, el gobierno prohibió las asambleas dentro de la escuela y el sindicato hizo silencio, ¿sí? Yo creo que esa es la gran herramienta que teníamos los trabajadores para debatir nuestras condiciones, para debatir las condiciones de las escuelas, ¿sí? Y el sindicato en esa nos dejó totalmente desamparados. Incluso, bueno, muchos compañeros y compañeras que denuncian de distintos hechos en las escuelas, y llaman, como comentaron ahí con la Scalabrini Ortiz, y distintos hechos en todas las escuelas, y cuando llaman al sindicato, el sindicato no hace nada. Incluso esta división, ¿no?, que ha generado el sindicato a la hora de debatir las paritarias, que ha sido que quienes pueden o quienes no pueden votar
las acciones que vamos a llevar adelante y la aceptación y el rechazo, como si fuera un sindicato solo de los afiliados, cuando el sindicato es del conjunto de los trabajadores de la educación, y nosotros como FURS siempre lo pensamos así. Nunca se le cerró la puerta a ningún compañero o compañera, si fuera afiliado, si no fuera afiliado, si fuera del sur, del norte, del este, y eso es muy importante para nosotros. La defensa de la educación pública, la defensa de los trabajadores de la educación está por sobre cualquier condición, ¿no? Y eso me parece que es lo que hoy se ha perdido un montón, y nuestra herramienta, como digo, democrática de las asambleas, del debate. Yo me acordaba también con esto de la Scalabrini Ortiz también, la campaña Más para Educación, ¿no? O sea, cómo se movieron las escuelas, cómo el sindicato puso a disposición la idea de que había que denunciar también las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y poder expresar esa idea y esa unidad que nosotros necesitamos. Creo que muy lindo, digo, la expresión de la Scalabrini Ortiz, de tener una unidad para defender la educación pública, y creo que necesitamos un sindicato también que esté junto a la comunidad para poder pelearlo todo esto. Sí, lo que yo quería agregar es con respecto a cuando nosotros fuimos conducción, hicimos un estudio de la cantidad de escuelas en la provincia que no estaban en condiciones. Fue terrible la cantidad de escuelas. Desde que está Cornejo, Suárez, Cornejo, las escuelas no se arreglan. Recién ahora han empezado. Bueno, ahí teníamos la reflexión, bueno, y de este segundo bloque, que es la bola de escuela, Jupa. Ahí puedo aprovechar, me ha mandado un mensaje de Raúl que nos está escuchando. Me dice que es necesario cambiar la lógica de pensamiento respecto al concepto del sindicato. Dice que hoy inconscientemente, colectivamente, se estima que los sindicatos son un nido de ratas, producto también de cómo se hace la política sindical y el uso que se da, y que para él es necesario poder ver que el sindicato nace en cada escuela, en cada docente, y que se necesita que se alce la voz desde cada uno de esos lugares. Creo que un poco lo que expresábamos ahora, ¿no? El sindicato no es una conducción, el sindicato es de los trabajadores de la educación, y las escuelas son los que tienen que dirigir el sindicato conjunto. Bueno, y con esto ya sabés, puedes encontrarlo en las redes, en Instagram, en la @9 de Abril Mendoza, en Facebook también, 9 de Abril Mendoza, en el canal de WhatsApp, que es 9 de Abril.